El gobierno norteamericano permitirá que migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que se encuentran en México puedan aplicar para entrar aquí a los Estados Unidos de forma legal como refugiados. El anuncio fue hecho por el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quien dijo que la decisión fue el resultado de una serie de reuniones que se llevaron a cabo entre funcionarios en México y Estados Unidos. Sin embargo, hay muchas preguntas. Para hablarnos de este tema, me acompaña el abogado Miguel Inda Romero. Abogado, bienvenido al Punto Florida. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer que esté por acá. ¿Cuándo se estima que entraría en vigor este programa para refugiados? Bueno, no hay exactamente una fecha exacta, pero dependiendo de lo rápido que los gobiernos se puedan poner de acuerdo, llevan meses tratando de llegar a un acuerdo, se espera que esto sea en los próximos días y a lo mejor las próximas semanas, o debería ser bastante pronto, pero no tenemos una fecha exacta. El programa menciona la palabra refugiados. ¿Quiere decir esto que entonces las personas que apliquen, que puedan entrar a través de este programa, ya no tendrían que pasar por lo que están pasando decenas de miles de personas, entre ellos cientos de miles de cubanos? La entrevista de miedo creíble, ir ante un juez, pedir asilo político para este grupo de personas que apliquen para este programa. Cuando entre en vigor, ellos no tendrían que hacer nada de esto. No, correctamente. El programa sería de muy buen beneficio para estas personas hacer ese proceso en México y entrar a Estados Unidos de una manera legal, no tener que hacer un miedo creíble en la frontera, que normalmente no tienen abogado, no estar delante de un juez de inmigración, que las posibilidades de ganar asilos son muy bajas. Este programa ayudaría a las personas que están en México a hacer el proceso más rápido y tener la posibilidad de entrar a Estados Unidos legal y no arriesgar terminar con una orden de deportación en una corte de inmigración. Hemos visto cierta confusión. Hay personas que creen, bueno, ¿tiene que ver esto algo con el parol humanitario o algún otro programa? Explíquenos. No, totalmente. Este es un programa totalmente diferente, no tiene nada que ver con el parol humanitario. El parol humanitario es un trámite que se puede hacer en el país de origen de la persona o si está en otro país y no tiene un estatus inmigratorio. Esto es simplemente para las personas que no tienen un familiar que los puedan pedir, evitan tener que venir a la frontera a hacer un proceso de miedo creíble, ser rechazados y ser deportados bajo una orden de deportación expedita. Este programa va a permitir a las personas que estén en México poder ir a estos centros donde van a poder hacer su proceso para entrar como refugiados a Estados Unidos y tener el derecho de aplicar a la residencia un año después de entrar o ser admitido a Estados Unidos, que de la otra manera asilo tuvieras que ganar tu asilo y después al año poder aplicar para la residencia. El comunicado del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dice, y citamos: nos comprometemos a aceptar referencias de reasentamiento de refugiados de personas calificadas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya se encuentran en México. Ahora bien, aquí lo que me llama la atención es la palabra o el término calificadas. ¿A qué cree usted que se refieren? Bueno, se refieren, número uno, a personas que tengan delitos, no calificarían, personas que hayan sido a lo mejor deportadas de Estados Unidos en los últimos años. También acuérdense que el proceso es similar a asilo, tienen que probar persecución por una de las 5 categorías. Una es nacionalidad, origen, raza, opinión política o ser parte de un grupo social particular. Tuviera todavía la persona que probar persecución bajo una de las 5 categorías, pasar ese proceso, no tener delitos y no tener ninguna otra cosa que los descalifique del proceso. No es garantizado que todo el mundo va a ser aprobado, tiene que pasar estas calificaciones. Hay otra pregunta que tengo aquí, así que en este programa para refugiados que incluye a cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos que ya están en México, ¿qué pasa una vez que entre en vigor este programa? Digamos, con las personas en México, ¿tendrían que poner una fecha de antes y después para ver quiénes son los que califican?
Normalmente eso es lo que ocurre. Exactamente no tenemos todos los detalles. Esto fue anunciado hace un par de días, pero no tenemos los detalles. Pero normalmente cuando implican una ley, ponen una fecha donde empieza la ley y las personas que pueden aplicar bajo ese programa. Normalmente van a poner una fecha y esa persona tiene que haber estado en México antes del programa haber sido iniciado. Estamos esperando la fecha exacta, pero normalmente en cada programa que ha hecho esta administración y las anteriores siempre ponen una fecha donde la persona tiene que haber estado en el país, o en este caso siendo México, antes de que se haga efectiva la ley. Algo que también me llamó la atención en este comunicado es que se anuncia el apoyo de Estados Unidos, escuchen esto, a un espacio internacional de usos múltiples que el gobierno de México planea establecer en el sur de ese país para ofrecer nuevas opciones laborales y de refugio a las personas más vulnerables que se encuentran allí actualmente. ¿De qué estamos hablando? Estoy entendiendo esto como que podría haber entonces, o podríamos ver campamentos para refugiados donde se hace el proceso antes de entrar a Estados Unidos. Es muy posible, con la cantidad de personas que han sido víctimas de amenazas y secuestros en México, es muy posible que hagan un centro donde las personas sean protegidas, donde puedan cumplir con todo su proceso y tengan donde estar de una manera segura, donde puedan dormir, prepararse para sus citas, y sería un centro para que las personas que están durante este proceso no tengan que vivir en lugares lejos donde va a ser este proceso hecho, y sería muy bueno para las personas que corren riesgo de ser estafados, secuestrados y hasta puedan perder sus vidas en México esperando el proceso. Es muy posible que esos centros sean implementados bajo este nuevo programa. El anuncio de este nuevo programa deja bien claro que esto es para personas que están en México. ¿Qué consejo le daría usted a estas personas en cuanto a documentos que deben tener listos o mandar a buscar para que cuando llegue ese momento pues no tengan pérdida de tiempo? Sería muy importante que las personas tengan su historia de por qué fueron perseguidos en su país de origen, sea Venezuela, Nicaragua, Cuba o Haití, y por qué deberían ser admitidos a Estados Unidos, conseguir todas sus evidencias, sus testimonios, las personas que puedan verificar su historia y las razones por qué usted se fue de su país de origen. Es muy importante tener eso listo y preparado para esa entrevista, porque normalmente si va a esa entrevista y sea negado por alguna razón, es muy difícil apelar o tener una segunda oportunidad de presentar evidencias. Una vez que entre en vigor este programa para refugiados, que aquí es la palabra clave, ¿no? Refugiados, explíquele a la teleaudiencia, a nuestra comunidad, el significado de entrar como un refugiado y cuáles son los beneficios que eso le da a la persona. Bueno, refugiado quiere decir que usted hizo su trámite fuera de Estados Unidos, en un tercer país, será admitido legalmente a Estados Unidos si pasa esa entrevista, es elegible a un permiso de trabajo y es elegible a una residencia al año de haber sido admitido. No es como el asilo, que usted tiene que ganar su caso primero en Estados Unidos y después al año sería aplicando para la residencia. Ya usted entrara de una manera legal, con todos los beneficios disponibles, a su permiso de trabajo, pudiera trabajar hasta el año donde pueda aplicar para su residencia. Es un proceso muy beneficial para las personas que están en un tercer país y no tienen que esperar una lista de esperas o bajar aplicaciones para una entrevista en la frontera. Sería de muy buen beneficio a estas personas que están en México actualmente. Abogado Miguel India Romero, muchas gracias por haber estado aquí en Al Punto Florida y habernos dado toda esa información. Nos mantendremos al tanto. Que tenga buen día. Igualmente, gracias siempre por la invitación. A usted, cómo no, gracias.